de júbilo, nos reunimos para darle gloria a Dios. Amén. Gracias hermanos. Hermanos, buenos días para cada uno de los hermanos que nos sintonizan en la intimidad de su hogar. Queremos decirles que estamos agradecidos con Dios por la oportunidad de estar una vez más llegando hasta cada familia. Esta mañana queremos invocar el nombre del Dios Altísimo con el único propósito de agradecerle todos sus favores. Hace 8 días hablábamos con los hermanos que estaban aquí presentes y le decíamos que una de las razones por las cuales nosotros teníamos que despojarnos y entregarle el control absoluto de nuestra vida al Santo Espíritu de Dios para que Él tomara todas las decisiones que nosotros hagamos y tomemos tendría que ser bajo la guianza de su Santo Espíritu. Y en el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 38, si usted lo puede buscar por ahí, dice la bendita palabra de Dios: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hermanos, más claro, vamos a decir que nosotros, para que la presencia del Dios Altísimo sea en nosotros, es que le demos la oportunidad que el Espíritu Santo sea quien nos llene de su presencia, para que en estos caminos, en estos tiempos de adversidad, nosotros podamos salir avantes. Así que vamos a darle gracias al Dios Altísimo por este día y ponernos a cuentas. Ayúdeme, vamos a orar los hermanos que están aquí presentes. Nos cubrimos las hermanas, vamos con reverencia, vamos a hablar con nuestro Dios. Yo sé que usted ya vino orado, pero es bueno que una vez más invoquemos el santo nombre de nuestro Dios Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús venimos esta mañana invocando tu santo nombre, Señor. Amén. Conociendo, Señor, que somos, Señor de la gloria, necesitados, Señor, de tu presencia. ¿Qué sería de nosotros sin tu presencia, oh Dios? Por lo mismo reconocemos, Señor, que muchas veces, teniendo ya el conocimiento, actuamos o hacemos cosas indebidas, Padre, razón por la cual hoy te pedimos perdón. Hoy reconocemos, Señor, que fallamos, pero tú eres bueno, Señor, tú eres maravilloso. Te suplicamos que tu misericordia nos cubra el día de hoy para que podamos, Señor, ser dignos de recibir tu palabra, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor de la gloria, nos cambie, nos moldee, nos haga recordar lo que tú has dicho, Señor. Que tú dijiste que cuando Él venga, el Espíritu de verdad, Él los guiará, Él les recordará, Él les revelará, y necesitamos que el día de hoy tu presencia, oh Espíritu Santo de Dios, sea una realidad en nosotros, para que la palabra que tú has puesto en el corazón de nuestro pastor descienda como lluvia fresca, Señor, a esta tierra necesitada de ti, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te suplicamos por cada miembro de Monte Gerizim, aún aquellos hermanos o aquellas personas que de alguna manera nos ven hasta allá donde llega nuestra voz, Señor de la gloria, que seas tú, Señor bendito, el propicio a cada necesidad. Te suplicamos, Señor, por cada familia aquí representada. Todos nosotros, Señor, de alguna manera estamos pasando alguna situación difícil. Por eso venimos a ti, Señor, para decirte, Señor, toma, por favor, nuestras necesidades. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo suplicamos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Preparemos los apuntes, su cuaderno, para poder apuntar a lo que esta mañana vamos a recibir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano Gozón. Amén. Amén. Muy bien, Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estar en la sintonía de este medio virtual. A veces nosotros creemos que Jesús de Nazaret, que ahora es Dios, que está a la diestra del Padre, vino en su condición de hombre. Tomó la condición de hombre, pero tuvo que pasar el proceso humano para poder
alcanzar el nivel de reconocimiento que alcanzó. O sea que Jesús viene a la tierra, nace de una mujer, y en el proceso de su crecimiento Él fue experimentando lo que experimentamos nosotros. Recuerde que Él fue probado en todo, pero sin pecado. O sea, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda condolerse de nosotros. Pero antes oremos, ya oró el hermano Toniel, pero para que la palabra encuentre en usted tierra fértil. Ese es el deseo del corazón de Dios, que haya tierra fértil en usted, para que la palabra crezca en usted, para que la palabra se manifieste en usted, para que la unción del Espíritu Santo cumpla con la función. Vamos a explicar eso si hay tiempo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te ruego que todo el que esté escuchando, poderoso Dios, que nos presentamos delante de ti con la palabra que dice, amístate con Dios. Amístate con Dios. Señor, nos queremos reconciliar contigo. Hemos pecado, hemos hablado, tenemos rencor, resentimiento, Señor, tenemos rechazo, Padre, dentro de nosotros, o tenemos, Señor, pensamientos que no te agradan. Tenemos, Señor, decepciones, frustraciones y tantas cosas de orden humano que, sabiendo que tu palabra, Señor, es espíritu y es vida, tienen que ser desalojadas de nosotros. Pero es el pecado, Señor. A veces pensamos que el pecado, Padre, es las cosas horribles que hacemos, pero el no confiar en ti, la incredulidad es el más grande pecado. Porque tu palabra establece, el que cree que Dios existe, pues debe de estar cierto y con la certeza plena que Él lo puede sacar a uno de toda adversidad. Por eso, Dios eterno, que tu Espíritu Santo abra mi entendimiento, el entendimiento de todos los hermanos que están aquí y los que están escuchando y los que están viendo virtualmente, para que tu palabra sea efectiva, Padre. Te lo suplicamos en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre glorioso, poderoso y misericordioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo les decía a ustedes, hermanos, que Jesús de Nazaret vino en condición de hombre. Esto lo hemos visto muchas veces. Y siempre que hablamos de esto pensamos en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versos del 5 al 8. Del 5 al 11, perdón. Siempre creemos, siempre entendemos esos textos. Y sí, tiene razón, así es. En su condición de hombre, Jesús tuvo que experimentar situaciones de gran adversidad. Miremos en Hebreos capítulo 4. En Hebreos capítulo 4. Manejemos en nuestra mente natural, en esa mente suya y en esta mente mía, en esa experiencia que tenemos hoy sobre la tierra, que Jesús experimentó las mismas situaciones nuestras. Es cierto que hoy el ambiente está tecnificado, y mire estos medios de comunicación virtual, aunque en aquel tiempo, según vimos en el capítulo 4 de Éxodo, también pasaba esto, de que había información virtual. Si usted está interesado, pregunte y se lo diremos dónde está esa información virtual que Moisés le hizo a todos los ancianos y al pueblo de Israel. Pero Jesús, el alma es la misma, el alma es el mismo, solo que hay más vanidosa, más pretenciosa, más ambiciosa. El alma es la misma hoy, el alma es la misma. O sea, el ambiente externo es el que ha cambiado, pero las tentaciones son las mismas. Miremos lo que dice el capítulo 4 entonces de Hebreos. Verso 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. La profesión es la función que genera la unción. Escúcheme, profesión es la función que genera la unción. La unción del Espíritu Santo en cada uno de nosotros debe de generar una función. Ahora, dice el verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que tenemos un sumo sacerdote que ha sido tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso el verso 16 dice, entonces, como el sumo sacerdote que tenemos a la diestra del Padre, conoce nuestra condición, fue tentado en las mismas tentaciones nuestras, pero sin pecado. Entonces, como Él nos conoce y sabe nuestra debilidad, dice el verso 16, acerquémonos pues confiadamente
al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermano, la puerta está abierta. Él nos conoce, sabe quiénes somos. Vamos a 1 Corintios capítulo 10. O sea, hay un respaldo absoluto y restricto, total, completo de Dios. No solo por lo que dice el Salmo 23, no solo por lo que dice el Salmo 91, sino porque el nuevo pacto hay confirmación al respecto. Todos los que tenemos problemas, tenemos adversidades, tenemos dificultades, todos los que tenemos cosas que parecen que no tienen solución, hay solución. Amén. Cristo Jesús anticipó soluciones. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 10, verso 13. 1 Corintios capítulo 10, verso 13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podamos soportar. Fíjense que este verso de 1 Corintios, capítulo 10, verso 13, cuando lo vemos en la versión DA, dice, mire la versión DA como dice: ninguna tentación se ha apoderado de ustedes por encima de lo que normalmente la gente pueda sufrir. Se lo vuelvo a leer. Ninguna sugerencia, ninguna invitación, ninguna adversidad, ninguna propuesta se ha apoderado de ustedes por encima de lo que normalmente la gente pueda sufrir. Y Yahweh puede ser confiado de no permitir ninguna tentación más allá de lo que puedan soportar. Por el contrario, con la tentación, Él proveerá la vía de escape para que puedan resistir. Por eso dice, Él es nuestro pastor. Por eso dice que habita al abrigo del Altísimo. Muy bien, vamos a seguir una secuencia en la que vamos a ver cómo Jesús de Nazaret, Él tuvo que pasar el período de tiempo sobre la tierra, igual que usted, igual que yo. Veamos el capítulo 4 del Evangelio de Mateo. O sea, capítulo 4 del Evangelio de Mateo. No vamos a ¿cómo se llama? A meditar sobre esto. Solo quiero que se dé cuenta usted que Jesús, estando en la tierra, experimentó adversidad y dificultad. Es que vino a una tierra extraña. Por eso dice que la ciudadanía de los cristianos no está en la tierra, la ciudadanía está en los cielos, porque de ahí esperamos el auxilio, de ahí esperamos el respaldo, de ahí esperamos el socorro, de ahí esperamos la información a través de la palabra, que aunque la situación sea difícil, Él nos respaldará. Amén. Bueno, pero recuerde cómo empezamos. Amístate con Dios. Amístate con Dios y todo te saldrá bien, y de agregado echarás de tu casa la aflicción. Pero amistarse con Dios quiere decir: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y el otro es semejante, y a tu prójimo como a ti mismo. Hay condicionantes. No se trata nada más de que las situaciones nos van a venir a favor porque estamos nosotros invocando, pero vacíos por dentro. ¿Qué es estar vacío por dentro? Es tener la carencia absoluta de ignorar que Dios exige condiciones antes de dar lo que Él quiere darnos. Miren lo que dice el capítulo 4 del Evangelio de Mateo. Entonces Jesús, ponga atención, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. La única manera de saber usted de qué está hecho espiritualmente hablando es cuando las dificultades, las adversidades, que no ha sobrevenido una mayor que la que usted pueda soportar, tiene que vencerlas, tiene que gobernarlas, tiene que ponerlas a los pies de Cristo, porque Cristo Jesús, que ahora está manifestado en el cuerpo místico que es la iglesia, en el cuerpo místico que surge a raíz ¿de dónde surge el cuerpo místico? Alguien recibe a Cristo como Señor y Salvador, empieza a ser instruido, empieza a ser capacitado, empieza a ser informado, y el Espíritu Santo le da las buenas obras que de antemano fue creado para que las hiciera. Es importante que entendamos entonces que las personas
que tienen a Cristo Jesús dentro de su corazón, necesitan el alimento, el sustento de la palabra, para que las adversidades, las dificultades no alteren interiormente la promesa que tenemos de que no viene una prueba más allá de la que pueda venir, y toda prueba trae su solución de parte de Dios. Primero, amistémonos con Dios y la respuesta será de parte de Dios. Si no, va a ser mi alma diciendo: no se puede, está difícil, no lo alcanzo, es imposible, ahora ¿qué hago? Y total, entra una... Pero cuando tenemos la certeza plena que la palabra nos ayuda, señores y señoras, tiene un respaldo. Se llama Jesucristo, que usa el Espíritu Santo por promesa del Padre, que lo crió todo, que es el dueño de oro y la plata, para respaldarlo. Él es nuestro sanador. Miren, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Cuando decimos el diablo, pensamos que es una persona con cola y una lanza en la punta de la cola, una flecha en la punta de la cola, con cachos y deforme y horrible. No. Para poder usted informarse de quién es este personaje, que es el enemigo de Dios, váyase al capítulo 14 de Isaías, váyase al capítulo 28 de Ezequiel. No es el momento ahorita, pero vaya a investigarlo. 14 de Isaías, 28 de Ezequiel. Ahí va a ver usted quién es este personaje. Este personaje, el Espíritu Santo tiene que exponer a problemas a las personas para saber realmente de qué están hechas, para que las personas sepan qué es lo que han alcanzado en Cristo Jesús. Por eso primero vimos 1 Corintios capítulo 10, verso 13, por eso vimos Hebreos capítulo 4, versos 14, 15 y 16. Tendríamos que agregar tendríamos que agregar Juan capítulo 1, versos 11, 12, 13, 14 y 15. Tendríamos que agregar Juan capítulo 1 con sus 5 primeros versos. Tendríamos que agregar primera de Juan capítulo 1 con sus 5 primeros versos para saber quiénes somos. No hay peor cosa que no tener identidad. La palabra nos da el código genético de Dios para que podamos disfrutar de él. Recuerde lo que dice el apóstol Pedro, que podemos participar de la naturaleza divina, porque dentro de nosotros está, con esta bajeza, con esto que yo soy, dentro de mí habita el Espíritu Santo, dentro de mí habita Cristo Jesús, y para agregar y para poner el colofón de la situación, el Padre ha decidido hacer morada dentro de mí. Así dice el capítulo en Juan, en el capítulo 14, versos 13, verso 21, verso 22. Estamos llenos de información que nos tiene que fortalecer. El Espíritu Santo, contra todo lo que usted pueda creer, llevó a Jesús al desierto. El Espíritu Santo, ¿para qué lo llevó? Para ser tentado, y no iba a ser tentado más allá de lo que él pudiera soportar, y Dios le iba a dar el respaldo y la palabra oportuna. Leámoslo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Verso 3, y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo, verso 5, lo puso en el pináculo del templo, llevándolo a la santa ciudad, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí para abajo, porque está escrito: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces sobre piedra, para que no caigas de golpe. Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Verso 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Entonces vino el diablo, lo dejó, y he aquí vinieron los ángeles y le servían. Pero me llama la atención, porque fíjense que en Lucas dice: lo dejó por un tiempo, esperando un tiempo oportuno.
O sea, hermanos, tenemos que entender que mientras estemos sobre la tierra, siempre van a haber dificultades y adversidades. Siempre van a haber situaciones de adversidad, de dificultad. Siempre van a haber problemas. El asunto es que usted los problemas los maneje interiormente con la ayuda del Espíritu Santo. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde sacó Jesús toda esta capacitación? Veamos en Lucas capítulo 2, vamos a ver los versos. Capítulo 2 de Lucas. O sea, yo lo que quiero que entendamos, hermanos, en esta mañana es que Jesús de Nazaret sabe de qué está hablando. O sea, Él pasó en la condición de hombre. Él estuvo sobre la tierra. Mire lo que dice el verso 40. Dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Fue un niño. Mire las experiencias de este niño. Por eso, antes de entrar a la exposición virtual, platicábamos con los hermanos que estaban presencialmente y yo les decía a los padres, tienen ustedes que engendrar a sus hijos del deseo de buscar a Cristo. Primero con el ejemplo de conducta, el ejemplo de relación. Es increíble, pero muchos estamos padeciendo la consecuencia de no haber seguido las instrucciones, o tal vez nunca se nos dieron. El asunto es que a los hijos se crecieron, entonces ahora ya no atienden consejo, hoy hacen ellos lo que ellos quieren. Pero si en aquel tiempo hubiéramos tenido esta luz que Dios en su misericordia nos da, la instrucción hubiera sido ejemplar, no tanto de palabra y de exigencia religiosa, sino como de modelo que hubiéramos servido para ellos. Entonces el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de gracia y Dios estaba con él. Miremos el verso 52 siempre del capítulo 2 de Lucas. Vamos a ver el verso 51 solo para que nos pongamos en el contexto. Dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Jesús estaba sujeto a sus papás, o sea, tenía una dependencia emocional, una dependencia espiritual. Seguramente ellos le daban ejemplo, seguramente ellos le mostraban cuál era su relación y cuál era su condición. Seguramente no contradecían a Jesús viendo conductas que no eran realmente las que deberían de tener. Todos hemos cometido errores, pero fiel es Dios para restaurar, para regenerar. O sea, nadie se sienta acusado ni señalado, porque salgo al paso con la palabra que Dios dice. No hay ninguna acusación para los que están en Cristo Jesús. No hay señalamiento, porque el respaldo absoluto es de Dios y no hay cosa que les acontezca que no sea respaldada por Dios, que no sea Dios que nos va a ayudar. No hay señalamiento, no hay acusación para los que somos y estamos esforzándonos por ser hijos de Dios. Y todas las cosas que le pasan a aquel que sinceramente está buscando a Dios, ayudan para bien. Muy bien, veamos el verso 52. Y descendió Jesús con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas las cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Mire, este verso es importante. Es importante porque vamos a Proverbios capítulo 3. O sea, Jesús se plegó a la información escritural, para desenvolverse sobre la tierra, para caminar sobre la tierra. Él se plegó a la instrucción. Aquí viene algo difícil, algo bien problemático y conflictivo, porque muchas veces nosotros llegamos al Evangelio. Yo llegué a los 40 años. Entonces ya 40 años de errores. 40 años de hacer las cosas según mi propia percepción. Pero Dios no se equivoca. Dios es restaurador por excelencia. No importa que usted haya llegado a los 90 años. Usted llegó precisamente en el momento que tenía que llegar para que Dios restaure en usted lo necesario y pueda ser delante de Dios acepto en el amado que es Cristo Jesús.
recuerde que lo importante es que entendamos que todos estamos justificados delante del Padre por Cristo Jesús. No hay ninguna otra manera de ser salvos, únicamente en Cristo Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser presentados justificados delante de Dios. Esa es la salvación, estar justificado delante de Dios. Eso es ser salvo, estar justificado delante de Dios. Ser salvo no es hacer un montón de monerías, es estar justificado delante de Dios, tener conciencia de eso y vivir de acuerdo a la instrucción que Dios da a través del ministro, donde usted se cubre para ser instruido. Recuerde que el ministro que lo instruye, cuando usa la palabra para instruirlo, lo que pretende la palabra es renovarlo, restaurarlo, que usted crezca en sabiduría, que crezca en gracia. Jesús crecía, vimos ahí, crecía cuando en el verso 52, ¿se recuerda? Dice que él crecía en estatura, en sabiduría y en gracia, para con Dios y para con los hombres. Quiere decir que cuando uno está creciendo espiritualmente, tiene que haber testimonio de las personas de que usted es otro tipo de persona. No estoy hablando de exterioridades, ni de saludos pucherosos. Dios bendiga, hermano, que le va bien, hermano. No, estoy hablando de conductas que reflejen realmente que hay un crecimiento en sabiduría, que hay un crecimiento en estatura espiritual y hay la influencia de Dios para relacionarnos con los seres humanos. Ponga atención, la relación con los seres humanos es la consecuencia de ser salvo. Si yo estoy justificado delante de Dios, todos los que han recibido a Cristo están igual que yo. Si yo menoscabo y menosprecio a alguien que está justificado delante de Dios, ¿qué está pasando entonces? Estoy contraviniendo lo que la palabra dice. Veamos lo que dice el capítulo 3. Mire lo que dice el verso 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Estamos hablando de Jesús que crecía en sabiduría, gracia, estatura, y tenía en la gracia de Jesús, crecía para con Dios y para con los hombres. Hijo mío, no te olvides de mi palabra, y tu corazón guarde mis instrucciones, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Se da cuenta el verso de Lucas 2:52? Jesús se plegó a esto. La consecuencia fue, halló gracia, sabiduría delante de los ojos de Dios y fue recibido por los hombres. Por supuesto, aquí tenemos que abrir un paréntesis, ¿verdad? Porque vamos a Lucas capítulo 8. A Juan capítulo 8, perdón. Estamos hablando de esto porque, hermanos, no nos prestemos al juego. No nos prestemos al juego. Despiértate tú que duermes. Amén. Levántate de los muertos. Despiértate tú que levántate de los muertos y Cristo te va a instruir al respecto de qué es lo que tienes que corregir en tu vida. Veamos lo que dice el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Mire el verso 31. ¿Por qué ahora estamos hablando de esto? Porque si yo creo, tiene que haber crecimiento. Tiene que haber crecimiento en fortaleza, en sabiduría y en gracia. Si yo soy cristiano, tiene que haber crecimiento en sabiduría, estatura y en gracia para con Dios y por supuesto para con los hombres. Esto no quiere decir que no tengamos problemas entre nosotros y que no tengamos alguna reserva, ¿verdad? No muy me caes bien, no muy me agradás, porque no actúas como yo actúo. Respetemos la individualidad de las personas. Respetemos la individualidad, porque usted tiene gracia para con Dios, tiene que ser manifiesta para con los hombres. Si no, es una gracia, es una influencia divina que usted está inventando. Dios no menoscaba, no menosprecia a ninguno. No sé cuál es la condición de su vida, pero Dios no lo menoscaba, no lo menosprecia. Al contrario, lo respalda, lo respeta. El programa de Dios es que usted vaya a vivir con Él. Lo que veíamos, ¿se recuerdan? En el capítulo 14, verso 3 de Juan, lo que veíamos en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1. Él quiere tomarnos a sí mismo. Por eso nos expone a la palabra, para que demos la talla. No estamos hablando de sobrepeso, no, la talla espiritual. Amén.
Miremos lo que dice el verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído. Miren qué peligroso creer que creo. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Cuando se rebate la instrucción de la palabra, usted no rebate al ministro, rebate la palabra. O sea, usted agarra pleito conmigo, que es el que se mira, pero la palabra es la que lo está enfrentando, yo no. Ahí usted, la palabra es la que me enfrenta. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Si ustedes permanecen en mi palabra, entonces van a ser verdaderamente mis discípulos. Y entonces van a conocer la verdad y van a ser libres de ese montón de enfermedades almáticas, conflictivas, problemáticas. Eso les dijo ahí. Porque si esos judíos habían creído en él, era gente versada en la Escritura. Ellos tenían una gran ventaja en relación a nosotros. Por eso nosotros nos dejaron al Espíritu Santo para que nos auxilie. Por eso es el Paráclito, él nos ayuda. Porque individualmente yo puedo creer. El problema de ellos es que ellos creían religiosamente. ¿Qué es creer religiosamente? Yo creo en Cristo, pero hago lo que yo quiero. Yo creo en Cristo, pero la instrucción de la palabra para mí, bueno, esa es cosa de él. Él como es el pastor, ¿verdad? ¿Ah? Pueda que sea peor que usted. Esa reserva tenemos que desalojarla voluntariamente. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Esta gente que había creído en él era gente que conocía. Era gente que sospechaba. Ellos no lo creían. Yo hubiera puesto ahí en la traducción, y Jesús dijo a los judíos que se sospechaba que habían creído en él. Hubiera puesto yo. Se sospechaba porque andaban con él. De eso tenemos que cuidarnos. No sea usted sospechosamente cristiano. Que haya manifestaciones y evidencias dentro de usted que le muestren a usted allá adentro de qué está usted hecho. Si realmente ha crecido, si realmente se ha fortalecido, si realmente tiene sabiduría para actuar. Hemos hablado un montón de veces de la sabiduría. La sabiduría es una de las grandes características que por el Espíritu Santo Dios le da al cristiano. Yo tengo conocimiento bíblico. Aquí está la inteligencia con el conocimiento bíblico. Sabiduría es la aplicación de la palabra. Y has de creer, hombre vano, que la fe sin obras está muerta. Porque la fe se perfecciona con las obras. Aunque no me digan amén. Pero la fe se perfecciona por las obras. ¿Ah? O sea, has de creer, hombre vano. Y la vanidad, o sea, lo vano quiere decir una ausencia, una falta de. El hombre puede estar aquí sentado y oyendo como ya se acabó la lluvia, como ir y llover. Lo interesante de ser cristiano es entender dentro de mí que yo necesito una experiencia de Dios. Los judíos que habían creído en él, Jesús les dijo, miren, les dijo, si ustedes quieren ser verdaderamente mis discípulos, permanezcan en la palabra. Y permanecer en la palabra les va a abrir el entendimiento. Entonces van a ustedes a conocer la verdad. ¿La verdad de qué? De la relación con Dios y la relación con los seres humanos. Esa es la gracia de Dios. Esa es la verdad. La relación con Dios, la dependencia absoluta de Dios. Y yo sé que Dios a usted lo ama como me ama a mí. A mí no me ama a 1000 y a usted lo ama a 10. ¿Ah? Si yo realmente creo si yo creo en Cristo, tengo que amar a la gente. Si amar no quiere decir de la manita sudada y besito y que le pacha a la nena. ¿Quiere comida? ¿Quiere café? Hoy no. No es eso. Amar quiere decir respetar, quiere decir respaldar, reconocer que en la casa Veras Morales hay problemas, en la casa de la familia Galvez Requena hay problemas, en la casa de hermano Fajardo Ramírez hay problemas, en todas las casas hay problemas, Rodas. En la familia Vela Licaría, en todas las casas hay problemas. ¿Cómo los vamos a abordar? Esa es la clave. ¿Cómo voy a abordar los problemas? A la luz de la raza, a la luz de la generación, hecho a perder en mí el plan de Dios. Mire, esto es bien tremendo. Hay cosas que nosotros creemos que pecado solo el fornicario, el adúltero, el ladrón, el asesino. No, hay
pecado terrible. Está en Hebreos 11:6. Ya lo vamos a ver. Mire pues, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué tenían que hacer? Mantenerse en la palabra. Vamos a Hebreos. Vamos a Hebreos. Hebreos. Capítulo 11. Dice, mire pues, usted y yo aquí estamos, Romanos 10:17. Ustedes aquí y yo queremos crecer en fe. Y la fe crece por el oír de quién es Jesucristo. Crece por el oír de las experiencias que Él tuvo sobre la tierra. Y Él nos dice, miren, no tengan pena. Hoy ustedes tienen un gran sumo sacerdote que está en la presencia de Dios. ¿Y sabe alguna cosa? Yo estuve en la tierra como ustedes. Fui tentado en todo, pero sin pecado. Así es que pueden presentarse confiadamente delante de nosotros, porque hay un socorro oportuno, hay una gracia oportuna para la dificultad que usted le presente, que usted nos presente. Estoy haciendo una paráfrasis. O sea, ahí está Él esperando que usted llegue confiadamente al trono de la gracia. Miren lo que dice, que es la fe, la certeza y la convicción, la confianza, el creer, la obediencia y la fidelidad, que esa es la fe, es consecuencia de haber creído. Miren lo que dice el verso 6 del capítulo 11 de Hebreos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es importante, es vital, es necesario que es el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él reconoce a los que le buscan. Oiga esto. O sea, Él reconoce a los que le buscan. Qué importante. Fíjense, hermanos, que veamos en Hebreos capítulo 2, ya que estamos en Hebreos, porque estamos hablando aquí de que Jesús de Nazaret, eso lo sabe usted, pero no está malo que lo recuerde. Veamos el verso 14 del capítulo 2 de Hebreos. Es importante que entendamos estas cosas. Es importante que las manejemos. Son textos que tenemos que manejar. Los textos que estamos viendo hoy son textos que tenemos que manejar. Si usted dice que cree en Dios y usted obvia la instrucción, usted nunca va a ser libre y nunca va a conocer la verdad. Va a ser pastor y va a predicar. Se va a sentar en las sillas presenciales o virtuales de los grupos congregacionales donde un hombre habla de Jesucristo. Pero la idea es experimentar a Dios. Por eso hablaban de la profesión. ¿Se recuerdan? Retengamos firme la profesión. Profesión quiere decir la unción del Espíritu Santo y la función que yo desempeño. ¿Qué caso tiene tener la unción, entre comillas, y no tengo función? Mire pues lo que hizo Jesús. Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos, ustedes y yo, participaron de carne y sangre, Cristo Jesús también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Miren, esto es profético. Miremos Oseas. Oseas es el primer profeta menor. Miremos, vámonos a Oseas todos. Oseas, capítulo 13, verso 14. Ya está en el Oseas 13:14. ¿Ya encontró Oseas? Solo quiero, ya está en Oseas, ¿verdad? Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesús también participó de carne y sangre. ¿A cuánto les consta esto?
Hermanos, ¿a cuánto les consta que Jesús vino en carne y sangre? Amén. Diga amén, ¿no? Amén. Un amén así. ¿A cuánto les consta que Jesús vino en carne y sangre? Pues a mí me consta, hermano, porque lo crucificaron. Mire lo que dice. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Pero es algo profético. Miren lo que dice en el capítulo 13, 14 de Oseas. O sea, se anunció de él, se habló de él. Los rescataré del poder del Seol, los redimiré de la muerte. ¿Dónde está muerte? Mire, hágame un favor, David, póngase la versión Nácar Colunga. Vamos a esperar que la ponga. Esos versos de Oseas 13, 14, la versión Nácar Colunga. Esto lo habíamos visto antes de irnos al encierro. Estos textos los vimos. Los rescataré del poder del Seol, los redimiré del poder de la muerte, los redimiré de la muerte. ¿Dónde están, oh muerte, tus epidemias? ¿Dónde tuvo peste, oh Seol? O sea, ¿dónde están? ¿Qué efecto tienen? ¿Qué poder tienen? El poder de la muerte, el poder del pecado, el poder del sepulcro. Cristo Jesús lo venció en la cruz del Calvario y tomó forma de hombre antes de hacer eso. Veamos Isaías 25. Estamos poniéndole textos bíblicos porque hay veces que los hermanos son muy acuciosos, ¿verdad? Qué bueno que sean así y quieren saber de dónde sacó eso, esa información. O sea, lo que Jesús vino a hacer era un programa previamente establecido. Lo que Jesús vino a hacer fue un programa previamente establecido. O sea, Él no vino a improvisar. Por eso hace 8 días veíamos que Él vino a hacer la voluntad de Dios. El que viene a mí, yo no lo echo fuera. Porque el que oyó del Padre y aprendió de Él, viene a mí. Yo quiero declarar que usted aprendió del Padre, por eso tiene la inquietud de aprender de Él. Entonces, hermanos, cuidado, porque en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, unos que habían creído que creían en Él, cuando se les pidió promover al grado inmediato superior de guardar los mandamientos para ser libres, no quisieron. Por eso hace 15 días y hace 21 días hablamos del perdón. Porque la falta de perdón es una atadura ingrata que no te deja avanzar, que no te deja crecer. La falta de perdón es como que usted y yo vamos a ir de pesca al mar. Y en lugar de poner el ancla amarrada al buque o al yate o a la lancha, nos la amarramos en el pescuezo y la tiramos al agua. Atrás del ancla vamos nosotros. El que no perdona, eso le pasa. Se hunde, no se ahoga, ¿verdad? Vive medio muerto, pero vive ahogado en circunstancias de orden terreno que ya Cristo venció. Y como ya Cristo las venció y las está resistiendo a ellas, está negando la fe. Me expliqué. Me expliqué. Es que esto es bien tremendo. Porque en el verso 8:44 de Juan le dice: ustedes son hijos del diablo, le dice Jesús a los judíos que habían creído en Él. Yo pensé que se iban a rescatar, pero a la hora de pasarles palabra de relación con el prójimo se resistieron. Ustedes son hijos del diablo, les dijo Jesús. ¿Habrá un insulto más fuerte? Ni con los coloquiales insultos chapines. Ese insulto es fuerte. Hijos del diablo. Su tata es el diablo, porque no quieren recibirme a mí, porque lo que yo digo en ustedes no tiene cabida. La palabra es para despertarnos, para habilitarnos,
para que experimentemos. Miremos pues. Hebreos capítulo 2, ¿qué dije? Ya se me olvidó. Isaías 28, 25:8. Isaías 25:8. Y destruirá la muerte para siempre. Dígame, muchachos. Y destruirá la muerte para siempre. Amén. Y enjugará el Señor las lágrimas de todos los rostros. Y alejará la vergüenza de los pueblos. La vergüenza de su pueblo, dice. Lejos de toda la tierra, porque Yahweh ha hablado. Verso 9 del capítulo 25. Estoy leyendo la Nácar Columna. Verso 9 del capítulo 25. Y se dirá en aquel día, 2 puntos. He aquí, a nuestro Dios hemos esperado en él que nos salvara. Ahí está Yahweh, a quien esperábamos. Gocémonos y alegrémonos en su salvación. O sea, era un programa. Hebreos 2:14 era un programa. Oseas 13:14 lo dice. Isaías 28, versos 8 y 9 lo dice. Era un programa establecido por Dios que la muerte iba a ser erradicada en todos aquellos que creyeran. Gloria a Dios. Amén. Miren, hermanos, yo quisiera que viéramos algo interesante que Dios ponía en mi corazón. A mí el verso de Hebreos 5:7 siempre me ha impresionado. ¿Verdad? Y una vez dije, puchis, si Jesús tomó esa actitud, si él que sabía que había venido, ¿ah? O sea que hay gente que no sabe ni a qué vino. Cree que vino para hacer una profesión y hacer pichas. Y sí, me asustó yo cuando dice, mire lo que dice el verso 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue debido a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Yo ¿sabe qué pensaba yo? Que Jesús todo el tiempo vivía con, Padre, ayúdame, con gran clamor y lágrimas. Yo así pensaba. Pero el Señor, que es bueno en misericordia, me dijo, no es así. Y entonces me abrió el entendimiento en el capítulo 12 de Lucas. Vamos a Lucas 12. Ya vamos a ir terminando, hermanos, porque tenemos que seguir aquí, ¿verdad? Bueno, el que quiera se va, no hay problema. Lucas 12:50. Lucas 12:50. Veamos el verso 49 primero. Apunte a su cuadernito y después lo va a leer. Si no, mire, hermano, si no, va a llegar un día en que usted va a decir, tú late. Tú late no es la playa, sino que too late. Este es el tiempo, este es el momento de despertar. Amén. Pueda que hoy Dios le dé a usted, arranque su motor espiritual. Mire, dice, Lucas capítulo 12, dije, ¿verdad? Verso 49. Dice, fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero? Si ya se ha encendido. De un bautismo tengo que ser bautizado. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. Mire pues, vuelvo a leer el 50. De un bautismo tengo que ser bautizado. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Sabe qué es la palabra bautismo? ¿Eh? La palabra es sumergir. Dijo Jesús, me van a sumergir en una situación. Me van a sumergir en una situación difícil. Y esto me angustia interiormente. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla?
sea, ahí está declarando el hombre una condición de dificultad que se avecina. Fuego viene a echar a la tierra. ¿Saben una cosa? ¿Y qué si ya se encendió el fogarón? Verso 50. De un bautismo tengo que ser bautizado. O sea, voy a ser sumergido en una situación, voy a ser metido en una adversidad, voy a ser probado en algo. ¿Y cómo me angustio? Hasta que se cumpla. Vamos a Mateo 26. Vamos a Mateo 26. Vamos a Mateo 26. Mateo 26. Y vamos a ver el verso 53 y 54. Aquí hay una cosa bien interesante. Voy a leer el verso, veamos primero el verso 52. En este momento, Jesús está siendo entregado en el Getsemaní. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque Él fue probado en todo, pero sin pecado. Usted es un 1 Corintios 10, 13. Usted es un Hebreos 4, 14, 15 y 16. Ya vimos los textos. Hay un bautismo, dijo Jesús, en el que tengo que ser bautizado. Y cuando me recuerdo de eso, me angustio. Miren, hermanos, ¿cuántos han estado angustiados? Amén. La angustia es desgastante. Dichosos los que no dicen amén, porque una angustia. Qué horrible estar angustiado. Y sabe que el fuego ya está encendido. Yo vine a traer fuego a la tierra y el fuego está encendido. Y hay un bautismo en el que yo tengo que ser bautizado. Y cómo me angustio. Jesús hablando, aquel del 5:7 de Hebreos. ¿Cómo me angustio? Veamos Mateo 26, 52. Jesús le dijo: Pedro, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Usted cree que le dijo a Pedro sobre el machete que sacó? Todo el que actúe violentamente despierta violencia. Entonces aquel verso famoso de 1 Corintios 10:10. Ni murmuréis como algunos murmuraron y levantaron un destructor. Cuando usted espiritual, usted es un ser espiritual, actúa carnalmente, está despertando un destructor para su vida. Y cuando Dios produce la tentación, Él va a dar la salida. Pero cuando usted se la produce, verso 53, esto quiero que lea. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre? Oiga, ¿acaso piensas, Pedro, para qué sacaste la espada? Pero aprovechó la enseñanza. El que saca la espada para violentar, a espada va a ser tratado. ¿Acaso piensas, Pedro, que yo no puedo orar en este momento a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Yo hice las cuentas. 12 legiones de ángeles son 300 de caballería y 6,000 de infantería. Y hay un verso en alguna parte de la Escritura que dice que un solo ángel mató 180,000. Y lo que le dijo Jesús, ahí me iba a parar, pero no. ¿Acaso piensas, Pedro, para qué sacas tu espada? ¿Qué crees vos? Yo puedo decirle a mi Padre, ¿ah? Y mi Padre pondría a mi disposición 12 legiones de ángeles, o sea, 6,300 personas guerreras, ángeles. Pero si yo hago esto de orar al Padre para que mande legiones, entonces la Escritura no se va a cumplir y la Escritura tiene que cumplirse. Y Él era el Cordero. Quiero que mire eso. Por eso Él con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. A causa de su temor reverente fue escuchado. Nunca se le olviden los versos que leímos.
Nunca se le olvida el verso que leímos, de Lucas 12:50. Nunca se le olvida los versos que leímos de Mateo 26:53 y 54. Fíjese que, ¿acaso piensas que no puedo ahora hablar a mi Padre y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumpliría la escritura de que es necesario que así se haga? Miren, hermanos, qué convicción. ¿Ah? Miren esa certeza. Si oro a mi Padre, Pedro manda 12 legiones, manda 6,300 ángeles. Y un ángel mató 180,000 en una noche. Pero si yo hago esto, la escritura no se va a cumplir y ustedes no se van a salvar. Tengo que hacerlo. Que se cumpla la escritura. Amén. Terminamos con Lucas 22:44. Lucas 22:44. Búsquese Lucas 22:44. Lucas 22:44. Lucas 22:44. Lucas 22:44. Qué tremendo, ¿ah? Yo tengo que ser bautizado de un bautismo que cada vez que me acuerdo, me entra una angustia en el corazón. Cuando lo capturaron en el Getsemaní, Pedro sacó la espada y lo defendió. Y dijo, Pedro, si yo le oro a mi papá, va a mandar 12 legiones de ángeles, 6,300 personas a defenderme. Pero si yo hago esto, la escritura no se cumple, Pedro. Veamos ahora Lucas 22:44. Lucas 22:44. ¿Ya lo tiene? Amén. Vale. Mire cómo dice. Eso es bien impresionante, 22:44. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Hermanos, perdonen, ¿entendemos lo que estoy leyendo? Sí, mejor dicho, ¿puede usted experimentar lo que estoy leyendo? ¿Puede usted identificarse con lo que está leyendo? Qué tremendo usted. Y estando en agonía, oraba más fuertemente, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Usted lo puede investigar algo en internet, ser ignorante es pecado mortal. Pero cuando uno suda sangre, dicen que es porque está sometido a una gran aflicción. Aquel patojito del 2:40 de Lucas, del 2:52 de Lucas, aquel patojito que crecía en sabiduría, en gracia para con Dios y con los hombres, aquel patojito que crecía en estatura, confesó un día, miren, dijo, la verdad que qué tremendo, ¿verdad? Hay un bautismo que yo tengo que ser bautizado. Y cada vez que me pongo a pensar,
mi angustia. Aquel patojito, cuando sacó la espada a Pedro, le dijo: Pedro, si yo le oro a mi papá, le va a mandar 12 legiones de ángeles. Pero si yo hago esto, no se va a cumplir la escritura. Y la escritura tiene que cumplirse. Esa angustia en el verso que vimos del 44 de Lucas 22, era tal la aflicción. Usted lo puede buscar en internet. ¿Qué es? ¿En qué condiciones se suda sangre? La aflicción. Y ahora la palabra de moda es el estrés, que menos mal que no aumenta, fueran como 3 millones, o sea, ya no fueran 3, fueran saber cuántos millones. Gruesas gotas de sangre. O sea, la sangre era tanta la tensión que tenía que se extravasó y salió a los poros. Juan 12:27, y palabra que hoy sí terminamos. Solo quiero que vea quién estaba por usted. Juan 12:27, ¿sí? Juan 12:27. Está tremendo. Ahí terminamos. Oramos, dándole gracias a Dios por su palabra. Luego, hermano Toniel, la hermana pastora va a orar por las ofrendas. Y luego, y dicho sea de paso, agradezco las ofrendas de los hermanos. 12:27 de Juan. Escuche. Ahora está turbada mi alma. Ahora está turbada mi alma. Ahora está angustiada mi alma. Ahora está desesperada mi alma. Ahora mi alma no sabe qué hacer. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esta hora he llegado. Dios poderoso, en el nombre de Cristo Jesús, que entendamos, Señor, que el plan perfecto de Dios fue establecido previamente. Fue establecido con mucha anticipación. Así como nosotros fuimos escogidos desde el vientre antes de que naciéramos. Así como nosotros fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. He ahí el gran valor de nosotros. Bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Y hoy hemos visto cómo Jesús de Nazaret no tuvo el ser hombre como nada a qué aferrarse. Se despojó, se hizo hombre, creció en estatura, en sabiduría, en gracia, para con Dios y para con los hombres. Ese Jesús de Nazaret, que hoy es Dios en la presencia del Padre, es el que está por nosotros. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén y amén. Dios les bendiga, hermano. ¿Me hace el favor de orar por la ofrenda? Hermanos, vamos a hablar con el hermano Toniel para que ore y quedamos despedidos. Que Dios les bendiga. Mañana comparte la palabra hermano Diego Juan Carlos Villatoro Morales. Así que están todos invitados. Mañana a las 9:30, 10 va a compartir, hermano. A las 9:30, 10 menos cuarto. Hermano Toniel. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Damos gracias a Dios por la palabra. Amén. Gracias a Dios porque la verdad es que me llamó mucho la atención 26:54 de Lucas. Ahora está la respuesta de los acontecimientos, de todo lo que está pasando alrededor de nosotros. Nos ponemos de pie, hermanos, los estamos aquí presentes. Vamos a darle gracias al Dios Altísimo con reverencia por esta mañana, por su palabra, y que su Santo Espíritu abra nuestro entendimiento para que no quede como una información, sino que pase a formar parte de nuestra vida. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias por esta mañana. Gracias, Padre, porque has permitido, Señor, que podamos escuchar la información que viene de lo alto. Te suplicamos, oh Dios, que tu Santo Espíritu, Señor, esta mañana haga que la palabra haya descendido y cumpla el propósito por el cual nuestro Padre que está en los cielos la envió.
Padre, gracias. Bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús a cada uno de mis hermanos aquí presentes, a los hermanos que nos ven más allá de las cámaras, en su hogar, a aquellos hermanos que se han comunicado y se han sintonizado con nosotros. Los bendecimos y le damos gracias. Bendice, Señor, este día, que podamos salir, Señor, animados, que la palabra que dice no te dejaré ni te desampararé, que todos los días de nuestra vida Él estará y ha prometido estar con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Dios los guarde. Y gracias por su sintonía. Hasta mañana a las 9:30. El hermano Diego Villatoro estará compartiendo la palabra. Amén y amén. Dios lo bendiga, mi hermano Marcos David. Dios lo guarde. De júbilo, nos reunimos para darle gloria a Dios. Ha demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos de los siglos vivirá. Ha demostrado